Bienvenidos al curso de actualización en el laboratorio clínico, su sexta edición del Hospital Universitario de Getafe. Mi nombre es Nadivana Los Cocos, soy MIR R3 del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y hoy vamos a hablar sobre las fiebres hemorrágicas, el rol del laboratorio en el manejo de muestras, el protocolo de actuación y la coordinación con el servicio de urgencias. Las fiebres hemorrágicas son un grupo de enfermedades víricas que están causadas por diferentes virus que pertenecen a distintas familias, varían en cuanto a sus reservorios, a su distribución y modo de transmisión, así como al curso clínico de la enfermedad. Pero todas ellas pueden producir un síndrome de fiebre hemorrágica aguda que se caracteriza por fiebre elevada, afectación multisistémica, lo cual conlleva a un aumento de la permeabilidad vascular con manifestaciones hemorrágicas que con frecuencia puede evolucionar rápidamente a la muerte. Desde el punto de vista del laboratorio, casi todas ellas cursan con leucopenia, excepto la fiebre Lassa, que puede cursar con leucocitosis, trombocitopenia, anemia, algunas de ellas con hemoconcentración, elevación de las enzimas hepáticas, alteraciones de la coagulación y alteraciones de la función renal, con lo cual podemos encontrar proteinuria y hematuria y oliguria y azoemia. Desde el laboratorio nos podemos encontrar en analítica con leucopenia, de disminución de los glóbulos blancos, por falla hepática aumento de las transaminasas, la GOT y de la GPT, trombocitopenia, anemia, alteración de la coagulación, sobre todo en el tipo de protrombina, y alteración de la función renal, aumento de la creatinina, de la urea, y en el sedimento urinario podemos encontrar proteinuria y hematuria. Es muy importante cuando tenemos un caso probable o ya confirmado de fiebre hemorrágica en el servicio de urgencias que se comunique urgentemente a todas las personas y servicios implicados en el manejo de los pacientes o de sus muestras, porque hay que tomar medidas para los que han estado en contacto. El paciente debe estar aislado estrictamente, es más, tiene que estar informado el servicio de seguridad del hospital para que no deje que esté acompañado por familiares, tiene que tener su habitación específica, tiene que esa habitación tener determinadas características y ese paciente, una vez que se ha confirmado el cuadro de una fiebre hemorrágica, tiene que ser trasladado a una unidad especial de enfermedades infecciosas de alta seguridad. El instrumental utilizado por ese paciente tiene que ser únicamente para dicho paciente, no puede ser reutilizable, tendría que ser descartable y en el caso que sea, por ejemplo, un estetoscopio fonendo, tiene que ser solamente para ese paciente o tiene que esterilizarse de la manera adecuada, con las técnicas que procedan. Y hay que evitar realizar cualquier procedimiento que pueda causar o producir aerosoles. En esta oportunidad vamos a enfocarnos fundamentalmente en la fiebre hemorrágica causada por el virus del Crimea-Congo. La fiebre hemorrágica causada por el virus de Crimea-Congo fue descrita por primera vez en la península de Crimea en 1944 en tropas soviéticas que fueron picadas por garrapatas y Aloma marginatum. En 1969 se demostró que el agente de Crimea-Congo era idéntico a un virus aislado en 1956 de la sangre de personas del Congo belga. Desde entonces se usan ambos nombres para designar la enfermedad. A nuestra derecha podemos observar diferentes estadios de la garrapata y Aloma marginatum. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad febril que se puede acompañar de hemorragias y tener un posible desenlace fatal. Es provocada por un virus del género Orthanaurovirus, familia Nairoviridae. Es una arbovirosis que se transmite por artrópodos vectores, transmitida primariamente por picadura de garrapatas duras y aunque se han encontrado numerosas especies de garrapatas, tiene como vector reconocido a la garrapata Yalova marginatum.
Además de la picadura de la garrapata, una persona puede adquirir la infección mediante contacto con animales infectados. El ciclo de transmisión es la garrapata pica a animales domésticos, a ganado, y por ello también se pueden contagiar, por ejemplo, cazadores y personas que trabajan en matarife, que tienen que ir con el equipo de protección adecuado. También a partir de carne fresca contaminada. En el entorno sanitario, esto sucede, muchas enfermeras, por ejemplo, se contagian y asimismo los técnicos de laboratorio por manipulación de materiales y fluidos biológicos, sangres, vómitos o heces contaminados procedentes de enfermos que han desarrollado la enfermedad de Crimea-Congo. Asimismo, también todos aquellos que trabajen en tanatorios y con la manipulación de cadáveres. En esta diapositiva podemos observar el mapa de casos humanos confirmados de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo por provincias en España desde el 2016 al 23 de agosto del 2024. Este mapa está elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Lo podemos observar actualizado a partir de la página del Ministerio de Sanidad. En esta diapositiva podemos observar los casos humanos confirmados de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo por provincias en España desde el 2016 al 23 de agosto del 2024 por comunidad autónoma. Este mapa ha sido elaborado por el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Podemos observar que las comunidades más afectadas son la de León, la de Ávila, Toledo, Salamanca, Cáceres, Córdoba y Badajoz. Bueno, desde la urgencia, para definir un caso como probable o sospechoso de Crimea-Congo, sospechoso porque siempre surge como sospechoso, luego como probable, primero tenemos que tener el criterio epidemiológico, que el paciente nos refiera que haya sido picado por una garrapata, que sea cazador, que haya estado en una zona de alta prevalencia, siempre el interrogatorio es muy importante, eh, que trabaje en un matarife, ¿sí? Y luego que presente algunas de las dos condiciones, que tenga fiebre elevada de más de 38 grados, que perdure por menos de 3 semanas. Eso es muy importante porque más de 3 semanas de evolución es probable que sea una enfermedad crónica de otro tipo, fiebre de origen desconocidos u otros diagnósticos diferenciales. Y al menos presentar dos manifestaciones hemorrágicas. El rash purpúrico o hemorrágico es bastante frecuente, que tenga petequias al examen físico, que puede parecer algo banal, pero puede estar presente y hay que hacer un buen examen físico de todo lo que sea el cuerpo completo, piernas, brazos, ¿sí? Epistaxis, hemoptisis, epistaxis puede ser un pequeño sangrado nada más, hematemesis a hemorragias mayores, ¿verdad? Melenas o cualquier otra evidencia de sangrado externo o interno, descartando cualquier causa predisponente de diátesis hemorrágica. Por ejemplo, que tenga déficit de factores de la coagulación ya previo, que esté con anticoagulantes, ¿sí? Como comentábamos previamente, el criterio epidemiológico es muy importante porque asimismo nos permite hacer diagnóstico diferencial entre las diferentes fiebres hemorrágicas. Por ejemplo, si fuese una rickettsia y no una Crimea-Congo, o si fuese un dengue por picadura de mosquito, porque como comentábamos al inicio también varía el vector, el modo de transmisión. No vamos a ingresar en todas y cada una de ellas, pero en el caso de Crimea-Congo tiene que tener al menos uno de los siguientes antecedentes: picadura o sospecha de picadura por garrapata en los 9 días previo al comienzo de la fiebre, o contacto con fluidos corporales, por ejemplo, si trabaja con muestras biológicas, si trabaja en un hospital asistiendo pacientes, que haya tenido contacto con un caso confirmado, que haya sido familiar, por ejemplo, ¿sí? En las 2 semanas previas al inicio de los síntomas. Y exposición también, lo que contábamos también, en el ámbito profesional o en actividades de casa o excretas de sangre, de tejidos, de fluidos corporales, de animales infectados en las 2 semanas previas también al inicio de los síntomas. Todos aquellos que trabajamos en un hospital sabemos que, excepto aquellos pacientes que vengan por derivación para un tratamiento específico
alguna especialidad. El 99% prácticamente de los pacientes ingresan por la urgencia. Entonces, el médico tratante de la urgencia, ante una sospecha de una fiebre hemorrágica, sea cual sea esta, siempre, siempre, siempre tiene que tener un buen sistema de comunicación y contactar al facultativo de guardia del laboratorio y indicar que tiene una sospecha de una fiebre hemorrágica. Porque nunca, nunca, nunca hay que abrir los tubos de un paciente con una sospecha de fiebre hemorrágica. Y ante una sospecha de fiebre hemorrágica, solo se contempla el proceso de la muestra en los laboratorios generales que no tengan un sistema de bioseguridad 2 o superior. eh, Solo se realiza el hemograma y la coagulación, ¿sí? Entonces, para valorar el tiempo de protrombina y para valorar en el hemograma, por sobre todas las cosas, si hay trombocitopenia. Con respecto al control de la transmisión de la enfermedad durante la toma de muestra, el transporte de la misma y el procesamiento que vamos a hacer en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta que cuando se toma la muestra de sangre, deben usarse las precauciones estándar de transmisión por contacto y transmisión por gotas. Las muestras extraídas al paciente deben ser introducidas en bolsa de plástico y tienen que ser selladas. Tienen que estar etiquetadas correctamente y tienen que llevar un contenedor con prueba de fugas y enviadas directamente a la zona de manipulación de muestras del laboratorio que se ha pautado para el manejo de esas muestras específicas de la que se nos ha avisado previamente que es una sospecha de una fiebre hemorrágica. Entonces, nunca jamás estas muestras irían por la bala, siempre se entregan en mano. Entonces, se recomienda evitar el transporte de muestras por área del hospital distintas al área del área de aislamiento del paciente y nunca enviar, lo que comentábamos, las muestras a través de los tubos neumáticos. Las pruebas de laboratorio deben limitarse a las mínimas imprescindibles para el diagnóstico y seguimiento del paciente. El problema con la bioquímica es que se tendría que abrir los tubos, entonces eh, en un inicio solo se podía hacer el hemograma y la coagulación. Y para este tipo de pacientes se recomienda el empleo de sistemas POCT que estén a la cabecera del paciente, sobre todo para las bioquímicas y las pruebas hematológicas que sean de requerimientos reiterados. Con respecto a la toma, embalaje y envío de muestras, estos pacientes, ante la mínima sospecha, es preferible aislar a un paciente de más que esparcir una enfermedad a terceras personas. Entonces, este paciente debe estar aislado como se comentó, no debe estar en contacto con su propia familia, solo debería tener designado un médico y una enfermera por turno, no pueden entrar múltiples profesionales a asistirlo y debe, como cada hospital debe tener su protocolo de actuación y hay que hacer diagnósticos diferenciales, no significa que todo paciente que ingrese sea un Crimea-Congo, pero ante la sospecha es preferible, como comentábamos, aislarlo, descartarlo y luego desaislarlo, por decirlo de alguna forma. En los servicios de urgencias tiene que existir un kit para toma de muestras y ese kit estaría ubicado en un área específica, accesible y debe introducirse en la habitación del paciente y va a tener no solo los tubos para la toma de muestra de coagulación, para la toma de muestra para el hemograma, sino también de test rápido para malaria, porque hay que descartar paludismo asimismo. En esta diapositiva podemos observar el test rápido para malaria que tiene que estar en la cabecera del paciente. Habitualmente lo hacen los servicios de microbiología, donde se envía el tubo de ETA, pero en esta oportunidad, como tratamos de movilizar la menor cantidad de recursos de lo que es la cabecera del paciente, lo hace la enfermera que toma la muestra de sangre, hace una punción capilar y coloca unos 5 microlitros aproximadamente en el test rápido y se hace la lectura en la cabecera del paciente. Los objetivos de la vigilancia de la enfermedad son detectar precozmente los casos para establecer las medidas de prevención y control que se requieran, garantizar el correcto manejo de los casos para reducir el riesgo de transmisión de persona a persona y prevenir y controlar los brotes
de forma precoz. En el caso de sospecha de Crimea-Congo y tener que trabajar con muestras que estemos sospechando o Crimea-Congo o una fiebre hemorrágica, la manipulación de la muestra es no hay que abrir el tubo y hay que valorar solamente la trombopenia en el hemograma y la tiempo de protrombina en la coagulación. Para ello tenemos que utilizar como técnicas de protección doble guante que no necesariamente tienen que ser estériles. Los doble guantes, los que somos médicos y realizamos atención en urgencias, estamos acostumbrados a ellos porque se te puede romper uno en una actividad donde no quisieras que se te rompa. Entonces, doble guante porque si se rompe uno el otro queda como protección. Siempre tenemos que tener luego de, por más que usemos guantes, una correcta higiene de manos, una bata quirúrgica impermeable para evitar salpicaduras, mascarilla FP2 porque esto es una enfermedad que también se transmite por aerosoles y protección ocular para evitar salpicaduras. Es muy importante trabajar en equipo, entonces el laboratorio de urgencia y la urgencia tienen que ser solo uno y tenemos que trabajar coordinadamente, por lo cual es muy importante que se mantenga una comunicación fluida, por eso se debería informar al personal de laboratorio la naturaleza de las muestras antes de ser enviada. Las muestras deben permanecer en custodias del personal del laboratorio para completar los estudios pertinentes. El manejo de estas muestras en los laboratorios de microbiología, bioquímica y hematología debe ser realizado por el personal estrictamente necesario. No hay que exponer a todos, así como solo una enfermera va a entrar a ver ese paciente. Tampoco hay que exponer a todo el personal a la manipulación de las muestras de ese paciente y se deben utilizar las precauciones de control de infecciones anteriormente descritas. Las muestras clínicas se deben procesar en una cabina de bioseguridad biológica clase 2 o superior, utilizando prácticas de nivel de bioseguridad de tipo 3. Para garantizar un sistema seguro de trabajo, se deben seguir todos los protocolos de decontaminación para los equipos, que eso nos tenemos que coordinar con la casa comercial acorde a qué equipos tengamos. Y la limpieza de rutina y los procedimientos de desinfección se pueden utilizar para los analizadores automatizados que deben ser desinfectados después de su uso según las recomendaciones del fabricante. En nuestro hospital trabajamos con los equipos de Sysmex para hematimetría y con los de Werfen para coagulación. Entonces, para los equipos de hematimetría se descontaminan para nuestra casa comercial con 3 ciclos de lavado del Cell Clean, que es hipoclorito sódico lejía, concentración de cloro activo del 5%, y repetir otros 3 ciclos transcurrido una hora. A confirmar por la casa comercial, no utilizando este aparato para el resto de las analíticas a procesar. Es decir, por ejemplo, en nuestro laboratorio de urgencias tenemos solo 2 equipos de hematimetría, con lo cual si tenemos un paciente con sospecha de Crimea-Congo, todas las analíticas se van a procesar de los demás pacientes por el otro equipo y nos queda el otro equipo solamente para ese paciente, con lo cual realmente es laborioso. Y si la petición también precisa el tiempo de protrombina, que sí la va a precisar, también en los tubos siempre cerrados. También procedemos según el protocolo de la casa comercial, que en nuestro caso para Werfen es el Clean B, que también es hipoclorito sódico, con una concentración también de cloro activo al 5%. En cuanto a las pruebas específicas para confirmar un Crimea-Congo, aquí se realizan en el Centro Nacional de Microbiología para detección del ácido nucleico mediante la reacción de la cadena de la polimerasa. Se envían 5 mililitros de sangre o suero, también embalado con una seguridad específica, con triple embalaje, cerrado, sellado, con toda la normativa de seguridad que corresponde. Si se dispone de la garrapata, se debe conservar en un recipiente cerrado en el que se introduzca un papel mojado, un trocito de papel higiénico o de cocina similar para mantenerla viva.
Bueno, y para ir finalizando esta sesión, les voy a comentar un caso clínico. Nosotros en Fundación Jiménez Díaz también trabajamos con otros hospitales, entre ellos el Rey Juan Carlos de Móstoles. El Rey Juan Carlos se encuentra cercano a lo que es la población de Toledo. Tuvimos un caso sospechoso y este otro caso que les voy a comentar. Es un paciente de 74 años que consulta la urgencia por malestar general y fiebre de 24 horas de evolución. Como antecedentes clínicos previos no tenía nada de importancia, solo hipertensión y una laminectomía con una artrodesis. Como medicación habitual solamente consumía analgésicos. Y como antecedente epidemiológico, claramente comentaba que le habían quitado una garrapata en el hospital de Toledo y le habían pautado antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia habitualmente se pauta para prevenir las sobreinfecciones que pueden causar ciertas picaduras. Bueno, en la exploración física, este paciente presentaba una leve palidez, una deshidratación mucocutánea y en el punto de picadura no presentaba datos de sobreinfección en la zona pectoral derecha, paraesternal, en el abdomen y como pruebas complementarias se le hizo lo básico, electro, radiografía de tórax, una ecografía abdominal y analítica. Bueno, si estuvieron quizás un poco atentos y prestaron atención también al caso clínico, van a decirme, bueno, si el paciente tiene que estar aislado y realizarse pruebas mínimas, ¿cómo es posible que se haya hecho un electro, una radiografía de tórax y una ecografía? Porque el equipo de electrocardiograma, el ecógrafo, ya son instrumentos que quizás se comparten con otros pacientes salvo que los desinfectemos bien, los esterilicemos bien, que se pueda esterilizar, o que queden ya directamente en la cabecera del paciente o entre con síntomas específicos de insuficiencia cardíaco o un cuadro marcado de dolor abdominal. Entonces muchas veces lo primero que habla y lo que nos da sorpresa es la analítica. Entonces aquí lo que vemos es un hemograma en cómo se ve en nuestro sistema informático y el recuadro que vemos allí en rojo son las plaquetas y aparece un hemograma con 18.000 plaquetas y si nos orientamos hacia nuestra derecha vemos los históricos de esas plaquetas que previamente tenía 19.000 y anteriormente 119.000. En esta otra diapositiva observamos la coagulación de este paciente. Vemos cómo se prolonga el tiempo de protrombina y asimismo, claro, como la plaquetopenia no la creían un poco, se le hizo plaquetas en citrato para ver si tenía agregados plaquetarios en ETA y se confirma que la plaquetopenia en citrato era el número que correspondía, es ese otro cuadrito que vemos a la derecha, plaquetas en citrato, se correspondía con el número de las plaquetas en ETA. Y asimismo a este paciente se le hizo un frotis, con lo cual aquí se había abierto el tubo también, porque el frotis no se debería haber hecho, pero bueno, estas cosas suelen suceder y asimismo tampoco estábamos notificados de la urgencia ante la sospecha, porque quizás tampoco había sospecha, ¿verdad? También son cosas que pueden suceder. Bueno, en esta diapositiva podemos observar la bioquímica. Tenía una alteración de la función renal, ahí podemos observar remarcada la creatinina de 3. Tenía un deterioro de la función hepática con un aumento de las transaminasas de 781 en 314, un aumento de la PCR y asimismo en la gasometría que no está aquí, tenía una acidosis metabólica con GAPA aumentado. También el tema de la bioquímica es que hay que destapar los tubos y luego desinfectar los equipos y según la cantidad de equipos de bioquímica que tengan en la urgencia, luego es un tema para el procesamiento de las demás muestras.
El paciente había presentado en la urgencia a sí mismo un episodio de epistaxis, el fibrinógeno había descendido muchísimo, menor de 100, requirió múltiples transfusiones de sangre, de plasma fresco congelado, de concentrados plaquetarios y se envía la muestra para confirmación al Centro Nacional de Microbiología y da positivo para un Crimea-Congo. Posteriormente, el paciente se es trasladado al centro de alta complejidad y a las 24 horas del traslado desde nuestro hospital fallece. Muchísimas gracias por su dedicación y su tiempo. Espero que el tema traído en esta oportunidad haya sido de vuestro interés en cuanto al manejo de muestras, procesamiento y protocolos de actuación ante este tipo de patologías. Es importante tener las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de incidentes de seguridad, sobre todo en el personal del laboratorio. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y espero que sea de utilidad. Muchas gracias.